Salmo 50, 14 al 16 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Ahora les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 al versículo 32. 1 Corintios 11, 26 al 32. Dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, esta es la cuarta exposición de la Cena del Señor que veremos en nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Hemos estado hablando de la Santa Cena porque el Catecismo en las preguntas 76 hasta la 82 habla sobre esto. Por ejemplo, hasta ahora ya hemos visto tres cosas que todos ustedes ya tienen en su mente muy claro. Uno, ya hemos visto que la Santa Cena es un memorial. No hay transubstanciación, no hay conversión. El pan va a permanecer pan y el vino va a permanecer vino. Mis hermanos, y cada que venimos a comer la Santa Cena, a tomar de la Santa Cena, debemos recordar el Evangelio, porque el pan partido nos recuerda el sacrificio de Cristo, y el vino nos recuerda, el jugo de la vid nos recuerda su sangre derramada. Cada semana, casi cada semana, nosotros, además de la predicación, del Evangelio en la predicación, vemos visiblemente hoy a través del bautismo y también a través de la Santa Cena, vemos el Evangelio. Cristo crucificado por nuestros pecados. En segundo lugar, hemos visto que aunque la Santa Cena es un memorial, es también más que un memorial. Porque aunque no es transubstanciación, aunque no es consubstanciación, no obstante, sí creemos que Cristo nos es dado espiritualmente de forma real. Y así como la predicación no es un mero speech para incrementar la sabiduría o para incrementar el conocimiento de los creyentes, sino que creemos que Dios obra a través de la predicación, confrontando nuestros corazones, limpiando nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, dándonos ánimo y gracia para crecer. De la misma forma, la Santa Cena es más que un memorial, es un memorial, pero más que eso. Cada vez que recibimos la Santa Cena, recibimos a Cristo resucitado espiritualmente. Recibimos de su gracia para continuar. Y la última ocasión vimos
la diferencia entre la Santa Cena y la misa papal. Y el mayor énfasis que hubo la semana pasada fue que mientras la misa es un sacrificio sin sangre, que al tomarla recibimos propiciación, recibimos perdón de pecados, nos hacemos más justos ante Dios. Nosotros confesamos que la Santa Cena, hoy no hay un sacrificio. Hoy recordamos un sacrificio, pero Cristo ya está resucitado. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Nosotros hoy nos beneficiamos de la Santa Cena no porque hay un sacrificio, sino porque ya hubo un sacrificio. Y ese que fue sacrificado resucitó. Y ese que resucitó nos bendice espiritualmente con la Santa Cena. Hoy veremos la última cosa que 1 Corintios nos insiste. 1 Corintios nos insiste en examinar cuál es la actitud correcta para venir a la cena del Señor. Lean conmigo 1 Corintios 11. Dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, vean, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis hermanos, en este pasaje se nos dice, se nos anima a examinar quiénes son aquellos que deben participar de la Santa Cena y quiénes no deben participar de la Santa Cena. Dice la Escritura que algunos, por no discernir eso, juicio come y bebe para sí. Y esto es justamente lo que tratan las preguntas 81 y 82 de nuestro catecismo. Así que a mí me gustaría dar 6 respuestas. 6 respuestas de quienes deben participar de la Santa Cena. Estas 6 respuestas en realidad podrían ser resumidas en 2. Deben participar de la Santa Cena los verdaderos creyentes que están en un buen estado espiritual. Y no deben participar de la cena aquellos que están en hipocresía, sin arrepentimiento, o que son incrédulos que viven impíamente. Así que avancemos en esto, hermanos, porque al descubrir quiénes deben tomar la Santa Cena, vamos a recordar una vez más el significado del Evangelio. Empecemos con esta respuesta. Deben participar de la Santa Cena los que están descontentos consigo mismos a causa de sus pecados. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 31.
Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mis hermanos, debe participar de la Santa Cena solo aquellos que han discernido su condición espiritual. Solo aquellos que entienden que son pecadores delante de Dios. Mis hermanos, ¿qué significa la Santa Cena? La Santa Cena significa que simboliza que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Así que solo uno que tiene desprecio a sus pecados, solo uno que entiende que es pecador, que merece el juicio de Dios y que se desagrada de sus pecados, es uno que puede venir a tomarla. Miren, si hay jactancia en algún hombre y no solo vive en pecado, sino que lo practica y se deleita en ese pecado. Y dice Romanos que incluso hay algunos que se divierten y se ríen del pecado y se mofan del pecado. Tal persona no debe ser admitida en la cena del Señor. Y es por eso que uno de los elementos del orden dentro de nuestra iglesia es que para que alguien tome de la Santa Cena, sea miembro de la iglesia, sea alguien que sea conocido. A veces nos preguntan personas, y aquí es donde la iglesia empieza a ser informada, ¿por qué en la Santa Cena tenemos el cuidado que las personas que tomen la cena sean miembros de esta iglesia o miembros de otra iglesia que sean recomendados por esa iglesia? ¿Por qué tenemos ese cuidado, mis hermanos? Porque en una ciudad tan grande y con tantos errores doctrinales, hay personas que han querido venir a tomar la Santa Cena, que viven en pecados abiertos, que viven en pecados de fornicación, que viven en pecados de adulterio, de borrachera, pero ellos vienen a tomar la Santa Cena pensando que la Santa Cena les va a cambiar algo. No es así. Por eso es que mantenemos ese cuidado, mis hermanos. Por eso es que lo mantenemos y lo cuidamos como el pastorado y el diaconado, pero es también por lo cual ustedes son instruidos a guiar a otros de por qué es que tenemos este cuidado. Porque, mis hermanos, la Santa Cena no debe ser ofrecida a personas que están viviendo desordenadamente. ¿Por qué? Porque es lo contrario de lo que significa. Es lo contrario. Venir a tomar la Santa Cena cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados es menospreciar, es pisotear el sacramento. No, ¿quiénes vienen a la Santa Cena? No los hombres perfectos que no han pecado, no los hombres buenos de la sociedad. No, mis hermanos, todos nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado ante un santo Dios, pero somos los que reconocemos que siendo pecadores, ahora aborrecemos el pecado, estamos intentando luchar contra el pecado, apartarnos del pecado, y ahora lo aborrecemos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, me aborrezco a mí mismo, dice el apóstol. Hay ese menosprecio, ese rechazo hacia el pecado. La Santa Cena nos recuerda cada domingo que nos avergonzamos de nuestros pecados. Pero en segundo lugar, ¿qué nos recuerda? Que hemos confiado en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, vean esto. ¿Quiénes fueron bautizados el día de hoy?
Hermanos que han confesado públicamente, que han confesado que su confianza no está en sus buenas obras, que la razón por la que saben que son aceptados ante Dios no es porque ahora se están portando bien, porque ahora están intentando ser buenos padres. No, hoy dijimos en el bautismo que las personas que se bautizan son aquellas que dicen: no tengo más confianza en mí, como dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo tener esperanza en algo de mí, en algo que yo he hecho, lejos esté de mí poner mi esperanza en algo que yo he hecho. Mi confianza, la razón por la que yo sé que tengo paz con Dios, es por la cruz de Jesucristo. Siempre me ha llamado la atención de ese pasaje, que no dice lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. No dice la enseñanza de Jesucristo, no dice el ejemplo de Jesucristo, dice la cruz. Lejos esté de mí confiar en algo más que el sacrificio perfecto de Jesucristo. El que se bautizó, hoy confesó eso. Mis hermanos, cada vez que venimos a tomar la Santa Cena, no solo confesamos que nosotros nos consideramos pecadores que merecemos el juicio de Dios, sino confesamos que tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Que tenemos perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo. Que la gracia nos ha sido dada por medio del Señor Jesucristo. Vean esto, mis hermanos, solo para seguir instruyendo a la iglesia sobre por qué como iglesia debemos ser cuidadosos en ofrecer la Santa Cena a miembros de la iglesia y a aquellos que son miembros en otra iglesia que vienen por recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué esta mañana no bautizamos a cualquier persona que hubiera levantado la mano? Alguien hubiera podido decir como el apóstol, como el eunuco, ¿no es cierto? Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. No son nada bíblicos. Bueno, la razón es, fue un caso especial. La razón es porque necesitamos ver tu testimonio, tu confesión, para no tratar con ligereza el santo bautismo. ¿Por qué nos sorprenderíamos que en la Santa Cena tengamos también ese cuidado de que sean miembros de esta iglesia o miembros que vienen por recomendación de iglesias hermanas para tomar la santa ordenanza? Hermanos, es solo por tratar la ordenanza con toda reverencia. Cuando venimos a tomar la Santa Cena, mis hermanos, no recibimos más perdón de pecados. Ahora, sí recibimos consolación del perdón de pecados. Sí recibimos aliento y confirmación de que hemos sido perdonados de todas nuestras maldades. No recibimos más perdón, pero sí confirmación de lo que ya está en nuestro corazón. Déjenme leerles Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto representa la Santa Cena, que Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nuestros pecados. En tercer lugar, no solo deben venir a la cena los que han aborrecido sus pecados y los que ponen su confianza en Jesucristo, sino aquellos también que saben que todas sus flaquezas de hoy son cubiertas por ese mismo sufrimiento y muerte de Cristo. Abran sus Biblias en segunda de Juan. La segunda epístola del apóstol San Juan. Perdón, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Desde el 1:10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, mis hermanos, si esta tarde decimos que no tenemos pecado,
le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Mis hermanos, al mismo tiempo, cada vez que recibimos la cena, no solo decimos, fui perdonado por Cristo. Decimos, hoy, mis propios pecados, los propios pecados de esta semana, de este lunes que pasó, de este martes que pasó, de este miércoles, jueves, viernes, sábado, es más, los de este mismo día, son cubiertos por la sangre de Cristo. Vean, hermanos, alguien que viene a tomar la Santa Cena no puede ser uno que está esperando en sus propias buenas obras ser salvo. No es uno que viene a tomar la Santa Cena para ver si Dios le lava más sus pecados, si le da más perdón. No, es uno que confiesa que sus pecados pasados, sus pecados presentes, sus pecados futuros han sido perdonados por Jesucristo completamente. La cena del Señor nos recuerda, mis hermanos, y qué apropiado es tener domingo tras domingo la Santa Cena. Miren, el sermón de hoy y el sermón de la semana pasada, yo sé que son sermones difíciles y que nos exhortan. Todos estamos exhortados con la palabra del Señor. Yo estoy. Y la forma en la que acabamos el sermón en la mañana fue diciendo, pero el Señor nos va a ayudar. Ahora vean esto. ¿No es hermoso recordar esta tarde que incluso todas nuestras faltas que hasta hoy hemos cometido, todo lo que no hemos crecido, todo lo que hemos retardado para el Señor, que hoy mismo somos recordados, que también eso merece el juicio, pero que ya hemos sido perdonados? Mis hermanos, que no hay ninguna condenación para ustedes, que no hay ninguna condenación, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, hermano. Y cada domingo eres recordado de esta preciosa verdad. Cuarto, ¿quiénes más deben venir a la cena del Señor? Los que desean más y más fortalecer su fe y vivir una vida mejor, o sea, una vida más agradable a Dios. Miren, las tres primeras respuestas nos dicen, son los cristianos los que deben tomar la Santa Cena. La respuesta 4 dice, es el cristiano el que debe tomar la Santa Cena, pero el cristiano que desea caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hay veces que como cristianos nos podemos endurecer. Hay veces que como cristianos estamos siendo tentados en el pecado, estamos cayendo y no estamos pensando en apartarnos de eso. Es lo que Pablo está tratando en 1 Corintios 11. Algunos que estaban tomando la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. O sea, estaban practicando algo mal y no estaban pensando en cambiar, y aún así estaban participando de la Santa Cena. Cuidado, no estoy diciendo que la Santa Cena es para el cristiano campeón. ¿Por qué? Porque no hay cristiano campeón. Mis hermanos, la Santa Cena nunca debe ser vista como un premio para el cristiano que va caminando bien en su vida cristiana. No es un premio. La Santa Cena es un medio de gracia. La Santa Cena es para el cristiano que va caminando bien y venciendo, pero si hoy ese cristiano
ha caminado en derrota, ha sido aplastado, está luchando severamente, pero quiere avanzar, quiere luchar, quiere esforzarse. Para él es la Santa Cena. No es un premio. La Santa Cena es un medio de gracia para el cristiano. Vean esto, que desea, mi hermano, si esta semana has luchado, si en estos meses has luchado y has caído y has fallado y no eres lo que deberías ser, porque ninguno de nosotros lo somos, pero es tu deseo avanzar, esforzarte, sincero, un deseo sincero, para ti es la Santa Cena. Si hubiera un cristiano entre nosotros que no quiere avanzar, que no quiere trabajar en su carácter, en su vida, en sus pecados, para agradar a Dios, mi hermano, para ti es la Santa Cena, pero no ahora. Ponte a cuentas con Dios. Busca el arrepentimiento genuino para que te puedas entregar plenamente. Y ven, ¿cuándo? ¿Cuando ya hayas vencido? No, cuando ya haya un verdadero sentido de arrepentimiento y de querer seguir avanzando en la vida cristiana. Dice un autor, el único requisito es tener intenciones rectas y un deseo de tener y de recibir a Jesús enteramente y solamente como su Salvador, Rey y Redentor, para seguir avanzando en la vida cristiana. Mi hermano, ¿verdaderamente te duele en lo que hemos fallado, pero quieres proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento? Ven, toma la cena, hermano. Si dices, pero hermano, tanto he fallado, por eso es para nosotros, para los que tanto fallamos. Pero no soy lo que debería ser. Sí, por eso ven y tómala para poder seguir caminando en la gracia del Señor. Vean, hermanos, cómo podemos distorsionar este precioso sacramento y volverlo un premio para el que se está avanzando bien. Claro, si estás avanzando bien en la vida cristiana, ven y tómalo, pero recuerda que siempre es gracia. Recuerda que no es un premio. Porque incluso si te está yendo bien es por la gracia de Dios, y hoy vienes a recordar que es por su gracia que te sostiene, que puedes seguir avanzando en la vida cristiana. Puse en sus boletines una cita que ahora no voy a leer, pero les recomiendo que lleven consigo y la puedan meditar con más detalle. Es una pregunta del Catecismo de Westminster donde explica quiénes o en qué actitud deben venir los cristianos a recibir la Santa Cena. Pero tengo que avanzar. En quinto lugar, ¿quiénes deben recibir la cena? Ahora comenzamos con quienes no deben recibir la cena. En resumen, en lo que vimos anteriormente, deben recibir la cena los cristianos que están buscando seguir adelante en la obediencia a Dios. ¿Quiénes no? Los hipócritas y los que no se arrepienten no deben de comer. ¿Quiénes no deberían comer la Santa Cena? Los hipócritas o los que no se arrepienten. ¿Quién es un hipócrita? Mis hermanos, un hipócrita no es un hermano que falla y está intentando seguir adelante y luchar. No, un hipócrita es alguien que oculta delante de todos lo que es verdaderamente y peca en lo oculto, peca en sus lugares donde se mueve sin ningún remordimiento y sin ningún deseo de arrepentirse. Ese es el hipócrita.
El que pone una máscara encima para aparentar, ese no tome la cena hoy. Si hay algún hipócrita entre nosotros, si hay alguno que vive una doble vida, la Biblia bajo el brazo el domingo, pero una vida de pecado, de desorden, sin deseo verdaderamente de luchar, que aquel no tome la Santa Cena. Y aquellos que no se arrepienten, o sea, aquellos que a pesar de ser advertidos de sus pecados, continúan en un estado impenitente. Niños y todos aquellos que de entre nosotros constantemente están en la iglesia. Hoy tenemos visitantes, personas que vienen solo ocasionalmente, pero ahora quiero hablar por un momento aquellos que constantemente vienen a la iglesia del Señor. Niños y amigos, queridos amigos, cada domingo, cuando se parte el pan y se bebe la copa, el ministro trae consuelo al pueblo de Dios diciendo: sus pecados han sido perdonados. Pero es también un anuncio constante para ustedes, niños y amigos, que a menos que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados, ustedes no poseen esa promesa. Niños, cada vez que sus padres comen del pan y beben del jugo, se les dice: sus pecados son lavados, pero cada semana también para ustedes se recuerda: los suyos no. Los suyos no. Y si hoy viniera el rey, como vimos en 2 de Samuel capítulo 19, si hoy fuera el retorno del rey, quedarías fuera de la mesa. Quedarías fuera de su santa mesa. No habría entrada, no habría posada. Por más que tocaras, por más que insistieras que abran, el novio diría: la puerta se ha cerrado. Ya no hay más lugar. Por lo tanto, les urjo a aquellos que están en edad de creer: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos del juicio venidero, de la ira de Dios. Y el que cree ya ha sido perdonado, pero el que no cree y rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Cree hoy. Y en sexto lugar, no deben participar de la cena del Señor quienes, por lo que profesan y por la forma en la que viven, demuestran que son incrédulos e impíos. Ellos no deben comer. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sé a qué se refiere por lo que viene en la pregunta 83, que será para un par de semanas después. Esta parte se refiere particularmente a aquellos que quizá por un tiempo profesaron la fe, pero que hoy viven impíamente, o sea, viven como si nunca conocieron al Señor de gloria. Tales deben ser excluidos de la cena. No solo recomendados que no vengan a la cena, sino excluidos con toda la fuerza de la iglesia a través del ejercicio de las llaves de la disciplina, para no permitir que ésta sea celebrada por ellos. Hubo una vez
Y estoy a punto de acabar, no se preocupen. Sé que nos espantamos cuando digo ese, hubo una vez. Pero esto es necesario. Hubo una vez. En la iglesia de un hombre, la iglesia que dirigía un hombre llamado Juan Calvino. En ese tiempo, ustedes saben, había una mezcla entre la iglesia y el Estado. Y la ciudad en donde él servía, que se llamaba Ginebra, imponía demasiado sobre cómo la iglesia se debía conducir. Hubo cosas en donde Calvino tuvo que simplemente aceptar. Por ejemplo, a él le hubiera gustado celebrar la Santa Cena semanalmente, pero se terminó regulando que una vez cada 3 meses y él dijo, ok, vamos a someternos en eso. Bueno, llegó un momento en donde unos llamados los libertinos, ¿qué eran los libertinos? Recuerden, en ese tiempo, tú eras de la iglesia, si fuiste bautizado de bebé, ya eras de la iglesia. Pero estos hombres vivían en total desorden moral. No es que eran cristianos que estaban batallando, es que vivían absolutamente en desorden moral. Una vez, Calvino dijo, a ver, para que se celebre bien la Santa Cena, antes de que se celebre, tienen que acercarse a sus pastores, había varios pastores en esa iglesia, y hablar cómo están espiritualmente y demás. Bueno, cuando él se enteró que estos libertinos, que no les importaba la iglesia, pero sí querían tomar la cena, se iban a acercar a la mesa del Señor, él le dijo a los gobernantes, si ellos se acercan, yo me pongo en medio para que no la tomen. Dicho y hecho, ese domingo se predicó, se celebró la Santa Cena y los hombres esos libertinos se empiezan a parar para recibir la Santa Cena. Y ahí va Calvino y se pone en medio y dice, no la van a tomar. Antes yo muerto, que ustedes tomen la Santa Cena de una forma tan sucia e impía. Y él dijo esto en ese contexto. Un perro ladra cuando atacan a su dueño, cuando ofenden a su dueño. Yo sería un cobarde si no protesto cuando atacan a nuestro Señor. Le costó. Los gobernantes lo echaron de Ginebra. Literalmente, lo echaron de Ginebra. Lo enviaron fuera, lo expulsaron. Porque él se mantuvo firme en su convicción que los impíos no deben tomar la Santa Cena. Eso es lo que esta última palabra propone aquí. Que este último punto propone aquí. Que aquellos que viven de una forma abiertamente desordenada no deben ser aceptados en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es un sacramento que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados. El que la toma profesa que ahora aborrece sus pecados, que ha confiado en Cristo para el perdón de pecados y que Él espera que esta Santa Cena lo siga fortaleciendo para seguir viviendo de una forma agradable a Dios. Por lo tanto, es para los cristianos la Santa Cena. Para los cristianos que están buscando avanzar en su camino, en la gracia. Sé, y quiero aclarar esto,
por cuestiones de ser cuidadoso con los corazones de todos los que están aquí. Sé que quizá hoy puede haber visitantes entre nosotros que son verdaderos cristianos. Que son verdaderos cristianos y nosotros lo creemos por su profesión, pero queremos aclarar que nosotros celebramos la cena para los miembros de esta iglesia o aquellos que con anticipación contactaron a la iglesia a través de nuestro correo, testificando que ciertos creyentes de su iglesia vendrían a esta iglesia y que si podemos abrir la Santa Cena para ellos. O sea, personas que son miembros de otras iglesias locales. Déjenme decirles algo. Esto es lo que nosotros hicimos y tenemos como respeto con otras iglesias. Por ejemplo, cuando una persona de entre nosotros pudo viajar a otro país y conseguimos una iglesia en donde se podía reunir, nosotros con anticipación contactamos a esa iglesia, le dijimos, un miembro de nuestra iglesia, nosotros somos una iglesia bautista reformada de México y queremos pedir que al ser ustedes de nuestra misma confesión, si pueden recibir a nuestro hermano, cuidarlo el tiempo que va a estar ahí y proporcionarle la Santa Cena si ustedes desean. Si dicen que no, ya, respetamos. Pero en esa ocasión, ellos estuvieron de acuerdo en decir, claro, con mucho gusto recibiremos a su congregante y podremos ofrecerle la Santa Cena. Tenemos ese cuidado para otras iglesias y nosotros lo pedimos también que se tenga ese cuidado para nuestra iglesia con el fin de resguardar la buena administración de la cena del Señor. ¿Creemos que somos la única iglesia del mundo? No. ¿Creemos que somos la única iglesia del país? No. ¿Del estado? No. ¿De la ciudad? No. Creemos que Dios ha salvado a hombres a través de todo el mundo, pero al mismo tiempo confesamos que queremos tener cuidado y que aquellos que reciban la cena sean personas de otras iglesias locales que son miembros en buen estado con sus iglesias locales, para que de esta forma la ordenanza del Señor sea recibida con buen orden. Mis hermanos, vengamos esta tarde a recibir la cena, entendiendo que no es un premio para los que van bien, es un medio de gracia para todos nosotros que queremos seguir avanzando en la fe. Que la Santa Cena nos recuerda que nosotros somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros y que, hermanos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido todos lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. De manera que Dios traiga consolación a su iglesia, traiga aliento y ánimo al recordarles, hermanos, que tienen paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, pues justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Y que esta consolación sea confirmada por medio de esta ordenanza en nuestros corazones. Hermanos, que esta palabra sea de consuelo y ánimo y que la Santa Cena obre en nuestros corazones al recibir esta tarde al Cristo resucitado espiritualmente a través del pan y del vino.